Primavera Queer, un podcast de Ego City, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar. Una coproducción de Ego City con Feedback y Comunicando Belén. Esta vez conversando sobre historias maricas de la Medellín de ambiente con Edal Monsalve y Guillermo Correa. Hola, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de lo que es la temporada de Primavera Queer Podcast, un evento que se hace posible gracias al patrocinio de TWC, de Webcam Company, y obviamente también a la producción de Ego City, Feedback y Comunicando Belén. Hoy vamos a estar hablando precisamente de esas historias de la Medellín marica de los años 70s, 80s, cuando se le conocía como la Medellín de ambiente, y para eso vamos a estar hablando con dos personajes activistas de la ciudad de Medellín que conocen bastante sobre el tema. Ellos son Edal Monsalve y Guillermo Correa, dos personas de la ciudad de Medellín que han vivido y que han trasegado a través de los diferentes años y que hoy nos van a estar compartiendo precisamente cómo fue esa Medellín de los 70s, 80s y 90, cómo se hacían esos procesos de homosocialización y cómo ha ido cambiando a través de los tiempos. Vamos entonces a dar inicio a este nuevo podcast que hoy también nos congrega en este lugar que han ido conociendo, que es Men's Club Porno Bar, un icónico sitio de la ciudad de Medellín, acá en el centro, y que se ha ido reconociendo por ser uno de esos sitios icónicos de homosocialización y que precisamente en este año 2024 pues está cumpliendo sus 25 años de existencia en la ciudad de Medellín. Y desde acá, desde Men's, entonces les doy la bienvenida a ustedes dos que nos acompañan. Iniciemos con Memo, presentándose y contándonos un poco quién eres, Memo, y luego lo hacemos con Edal. Bueno, un saludo para todos y todas. Pues Guillermo Correa o Memo, soy profe de la Universidad de Antioquia, profe investigador. Ok, Memo. Y ahora Edal. Mi nombre es Edal Monsalve, soy una persona la cual ha vivido y convivido la homosexualidad desde la década del 70 en Medellín, donde verdad que hay experiencias únicas que contrastan con el hoy de aquella persona gay, nosotros antes llamados personas de ambiente. Bueno, vamos entonces a empezar con esta primera pregunta y es bien sabido que en estos últimos años, cuando estamos hablando de todos estos procesos de homosocialización y de cómo las personas pueden expresar libremente cómo se sienten, sabemos que aún no se ha podido combatir lo que es el estigma y la discriminación, sigue siendo, digamos, un entorno violento para las diversidades, para los sectores poblacionales LGBTIQ+. Pero si lo miramos en comparación, se ven grandes diferencias. Empecemos hablando un poco de cómo era precisamente estas posibilidades de homosocialización en los años de los 70s, 80s y 90, y para eso pues iniciemos con Edal. Edal, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo haces un paralelo entre lo que fueron esas décadas, particularmente los 70s y 80s, comparado con lo que es hoy los años 2024? Hoy son caminos de rosas, con algunas espinas. A mí me tocaron solo espinas. ¿Verdad que vivir la homosexualidad o ser persona de ambiente en la década del 70 era lo más difícil? Y más que difícil, era una vida totalmente cortada por el señalamiento de la sociedad a quienes éramos homosexuales. Ser homosexual en la década del 70 no fue lo mejor. Fue el estigma social, religioso, político. Aunque dentro de ellos estaban los políticos, los religiosos y aquellos sociales de la alta alcurnia, donde ellos tenían mayores pretensiones y formas de moverse en sus contornos por el solo hecho de ser de la aristocracia. Por fortuna a mí me tocó relacionarme con ellos, porque el barrio Villanueva era un barrio donde había un asentamiento de personas demasiadamente adineradas, el sector del Parque Bolívar. Yo llego allí en el año 68. Llegaste en el año 68, ahorita estábamos hablando previamente, antes de iniciar con esta sesión, venías desde un municipio que era Uramita en esa época, pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante porque yo quisiera también que me contaras, Memo, un poco cómo fue
esa dinámica. Sabemos que en todo caso en Colombia, después de 1980, que se excluye el tema de la homosexualidad del Código de Policía, pues efectivamente, digamos, hay unas gabelas, hay mayores posibilidades, pero antes de ese 1980, cuando todavía era considerado como un delito las prácticas homosexuales, cuéntanos un poco cómo fue eso, cómo te tocó a ti, Memo. Yo creo que un poco como desde la experiencia, pero también como desde la mirada histórica, lo que ocurre es como que la homosexualidad está ahí, pero no está. Y tiene que parecer que no está. O sea, hay un mundo, un universo simbólico estratégico, como que uno podría llamar como en los subsuelos de la ciudad, y hay bares, hay lugares de encuentro, hay lugares de seducción y ligue y tal, pero ese lugar está camuflado con unas formas simbólicas. Entonces entrar al mundo del ambiente, por ejemplo, que en los años 70 y 80 va a ser una imagen de hombre de ambiente o persona de ambiente o bar de ambiente, significa aprender a descifrar esos códigos, significa que vas caminando por la calle, miras de cierta forma a otra persona, contás 1, 2, 3, volteas la mirada. Si esa persona voltea la mirada, ahí hay un cortocircuito, puedes dar otro paso y volver a mirar, y si volvió a mirar ya hay una cita, un encuentro, o sea, ya va a ocurrir Entonces, entender cómo digamos, estás en el bar, estás en Candilejas, por decirlo algo, o al frente de Candilejas, por todos estos lugares, y te mandan una cerveza. Pero esa cerveza te la puede estar mandando el macho más macho del lugar o la persona que quiere ligar. Como es un universo simbólico, si tú entiendes, que incluso en España también al ambiente se llamaba entiendes o no entiendes, si tú entiendes de qué se trata, entonces estamos hablando del mismo juego. Entonces, si hay digamos, un universo simbólico muy interesante, pero vas a tener éxito si aprendes a hablar ese idioma. Ahorita precisamente cuando estábamos hablando con Edal... Yo quisiera agregar el lenguaje de comunicación que había en esa época. Sí, Edal, Memo lo decía sobre las miradas. El corredor de Junín era un corredor donde era habitual para nosotros irnos a conseguir a alguien o que alguien nos consiguiera a nosotros. Por ejemplo, sobre las miradas, pero recordemos que nos parábamos en la vitrina a ver algo, pero no estábamos viendo nada, sino que esperábamos a que quien nos observó o a quien le atraímos se acercara, y ahí se rompía el hielo. Entonces, hola, hola. Entonces empezábamos ya la comunicación, pero se hacía por medio de la vitrina, porque yo me hago el stop para ver que no estoy viendo lo que hay allí adentro, sino que estoy esperando que se me acerquen, y esa era la forma del primer contacto que teníamos con el hombre. Ahorita precisamente, Edal, nos estabas hablando de la manera... Hermoso, claro, pero hagamos también contexto, porque estamos hablando del pasaje Junín de esa época, estamos hablando de 70s, 80s. El pasaje Junín históricamente para la ciudad pues también era un lugar de privilegio. Digamos que las personas que visitaban el lugar también eran personas digamos pudientes de la ciudad, y cómo se relacionaban con también las otras personas que habitaban este lugar. Tú ahorita lo decías, Edal, que digamos se veía un poco esa situación de privilegio de aquellas personas adineradas de la ciudad que podían vivir, digamos, su homosexualidad de una manera mucho más tranquila. Pero cómo, digamos, una persona que llega a un municipio de Uramita a los 13 años empieza a conectarse, y cómo empieza a conocer de esas dinámicas, que lo dice bien Memo, y es cómo empiezan a entender estas dinámicas que hacían parte de esa Medellín de ambiente. Y para hacer también contexto ahí, Edal, ¿por qué la Medellín de ambiente? ¿Por qué esa palabra de ambiente? Yo el origen del de ambiente no lo conozco, no sé dónde salió. Pero sí me he ido a la definición, qué quería decir o qué quiere decir una persona de ambiente. Una persona que estaba alegre, cotidianamente asistía a lugares de rumba, tenía expresiones donde compartía con otros sus momentos alegres, ya. Pero mire, Junín tenía algo muy específico. Para uno ir a juninear, uno le ponía el mejor traje. Toda la pinta. Lo que tenía mejor se iba a juninear. Y verdad que yo tengo la imagen del ver
atravesar a Junín hombres y mujeres con la mejor forma de vestir. Y sobre todo en aquella época cuando todavía estaba el sombrero, las mujeres muy elegantes. Entonces uno buscaba también ponerse lo mejor. Cuando yo llegué por primera vez a Junín, estaban construyendo el edificio Coltejer. Y créanme que fue así. Yo llegué todavía con los zapatos con barro amarillo a ver allí el semejante hueco, porque no me tocó conocer el Teatro Junín. Ya lo habían derrumbado cuando yo llego allí, y tengo un recuerdo romántico, sentimental, hermoso, porque cuando yo estaba viendo esos cimientos, alguien se me acerca y me saluda. Y fue mi primer contacto con una persona de ambiente, un jugador de la selección de Antioquia voleibol. Sí. Bien. ¿Ya? Y me entra a tomarme un café en algo que ha sido icónico para la población homosexual en Medellín, Patio Bonito. Ahí a todo el frente donde queda el edificio Coltejer, ahí estaba. ¿Y por qué icónico para...? Porque allí íbamos, nos reuníamos a tomarnos un café, a comernos un helado, y los que éramos de ambiente sabíamos que allí podíamos encontrar a otros que igualmente tenían esta orientación sexual. Sí. Es que yo cuento ahí una cosita. O sea, uno tiende a pensar que como la diversidad sexual tenía que estar muy escondida, los lugares eran muy retirados del centro, y en realidad el circuito estaba en el centro. Todo el centro. O sea, en el corazón mismo de la ciudad, donde estaba toda la masculinidad puesta ahí, empezó a ocurrir todo este lenguaje simbólico. Es decir, los tipos de ambiente iban a las cantinas o iban a los lugares específicos, porque ahí también estaban los chicos que jugaban billar o los chicos que jugaban de cartas y tal, y ahí empezaba a construirse todo este juego de seducción. Entonces por eso la palabra de ambiente es muy interesante, porque tú no le podías preguntar a alguien directamente, ve, vos sos homosexual, ahí te ganas un puño, pero si le preguntas a alguien, tú eres de ambiente, sí, ¿qué quiere decir de ambiente? Si usted entiende de qué estamos hablando, somos de ambiente. Si no lo entiendes, me dice, sí, yo soy muy alegre, muy festivo, entonces yo ya sé que usted no es de ambiente. Entonces la palabra al mismo tiempo permite como desdoblarse y salvarte en la pregunta. Sí. O sea, se puede hacer una pregunta, o tú entiendes o no entiendes. No entiendo lo que me estás diciendo, te permite, que además es muy interesante, porque si tú piensas la palabra gay que va a reemplazar al concepto de ambiente, inicialmente tiene ese contenido de una persona festiva, humorística, que no quiere, gay en principio no quiere decir disidencia sexual como tal, o marica como tal, sino justamente una persona festiva. Sí. Ya después, cuando nos gringolizamos un poquito, pues la palabra gay tomó mucha fuerza y ambiente se fue medio perdiendo, pero tenían como una relación ahí. Tú particularmente lo hablas mucho, Memo, en uno de tus libros de raros, ¿cierto? Donde se habla mucho desde el tema de la figura masculina o el hombre gay dentro del tema de la movilización en esos inicios. Y yo ahí quisiera como que habláramos un poco qué pasa con la expresión de género, porque ahí empezamos también a hacer un paralelo, ¿cierto? Un 2024 con una movida queer fuerte, con todo el tema de los movimientos de ballroom, pero ¿qué pasaba en esas épocas de los 70s y 80s cuando... se habla mucho de esa decodificación, de símbolos, de signos y demás, pero ¿qué pasa con esas expresiones femeninas, con esas, digamos, personas que no encajaban dentro de este tema de lo masculino? Por ejemplo, en la Medellín de esa época, de la Medellín de ambiente, ¿qué pasa con las expresiones de género diferentes, más femeninas? Incluso yo creería que si uno fuera como justo con la historia, tendría que admitir que antes de el orgullo, antes de todo este tema de las diversidades, existieron las mujeres transgénero, como abriendo una grieta en la cultura local. Y eso quiere decir que muchas personas venían de pueblos y de otros lugares, venían a Medellín, se trepaban y se convertían en mujeres transgénero. La prensa las llamaba falsas mujeres, pero ellas se llamaban María Félix, la ñata, la gorda, siempre ha habido como todo este abanico pluridiverso,
Y estas chicas salían a la calle, o sea, salían por Guayaquil, iban al Metropol, iban a otros teatros, y la policía cada 8 días las metía a la cárcel. O sea, lo que se llamaba la bola en esa época, que era una patrulla, la bola iba y metía a todas esas travestis a la cárcel, las llevaba al patio de la ladera, les quitaban la peluca, la ropa, todo. Y estas viejas, lejos de decir, uy, no, cada 8 días en estas, volvían y se trepaban. O sea, volvían e insistían en ser ellas mismas. Entonces, en últimas, lo que estaban haciendo un ejercicio de resistencia maravilloso, diciendo como, es que aquí estamos, insistimos en nosotras y aquí nos quedamos. Y hubo unas travestis legendarias, maravillosas en los años 60 y 70, que digamos que a las que habría que rendirles mucha pleitesía, porque fue como las que abrieron la grieta, el camino, ¿cierto? O sea, como que le dijeron a esta ciudad, hay otras diversidades. Ahí vamos a hablar un poquito de historia, porque precisamente lo que queremos con estos podcasts es recopilar un poco de la historia, que a veces se habla poco de ello, y ustedes estaban hablando ahorita de sitios, estábamos hablando de Candilejas, de Patio Bonito, qué sitios icónicos se pueden recuperar y que ya no existen en la ciudad, pero que indudablemente fueron un aporte sustancial para que hoy pudiera haber sitios, por ejemplo, como este que estamos visitando hoy, que en mes. Edal, ¿qué sitios hay? Yo antes complementaría lo que Memo estaba diciendo. Si alguien fueron defensoras y ocultaban a las personas de ambiente, fueron las putas de Guayaquil y de todo el sector. Yo recuerdo en Junín Bar El Caimán y Bar Atlántico, que Bar Atlántico era en todo San Juan, que al frente quedaba la inspección de policía, que era donde nos llevaban, que en la ampliación de San Juan se perdió ese estado físico de donde quedaba la inspección. Para mí, el mayor apoyo que tuvimos, no las lesbianas en ese entonces, sino quienes éramos de ambiente, pero hombres, fueron las putas. Tú nos habías contado, una vez que tuvimos una conversación, me contaste precisamente este tema con las trabajadoras sexuales, las putas, y era cómo empieza esa conexión y por qué ahora también hay una relación bien fuerte desde el tema de la movilización. ¿Qué era lo que sucedía, Dal, en esa época? Mira, por ejemplo, Guayaquil fue un sector de prostitución de mujeres, donde quienes tenían dinero, y no olvidemos el sector de Lovaina, sí, que allí era donde ellos iban. Y nos encontrábamos siempre con una mujer en ejercicio de prostitución, como se les llaman hoy, ¿ya? Pero antes eran las putas o mujeres de vida silenciosa, ¿ya? Sí, porque en los pueblos así se les llamaba, y había la zona donde estaban las mujeres de vida silenciosa, ¿ya? En el sector de Guayaquil, el Bar Atlántico, que era un bar frecuentado por hombres negros, yo he sido amante al hombre, a la piel ébano, ya, y frecuenté mucho ese lugar y ese sector de Guayaquil con los teatros al frente, el Teatro Granada, los teatros de cine y aún aquellos que no eran de cine porno, siempre fueron habitados por quienes éramos de ambiente, porque allí era donde podíamos nosotros como hacer el desahogo de lo que buscábamos sexualmente, que no lo podíamos hacer con libertad. Ahora les contaré, porque a mí en uno de esos desahogos me cogió la policía y me metió 33 días de cárcel en Bellavista. Usted no tenía 500 pesos para pagar. No. Ahora que estamos hablando de 500 que había pesos. Una vacuna. Sí. Ahora que estás hablando de 500 pesos, estamos hablando ya bastante años atrás, eso era un infierno de plata, 500 pesos. A mi edad particularmente me había contado que había un lugar acá en el centro de la ciudad que era como el único sitio, que era como un medio zaguán, que era el lugar donde se pagaba para poder ir a tener relaciones sexuales entre hombres, Edal, que me decías que valía 150 pesos o... Ay, se me escapa el nombre en este momento. El restaurante era un restaurante en la parte de abajo y en el segundo piso el dueño tenía un zarzo,
porque uno no podía ni levantar, era un salso. Y allá era donde y nos cobraban, no sé, 50 pesos, porque mira, uno de los primeros lugares que empezó clandestinamente a admitir las personas que iban a tener relaciones sexuales, homosexuales en este caso, fue el Hotel Federal. El Hotel Federal, aquí en todo Perú, entre Palacé y no existe Bolívar. ya el Federal. No, sí, se llama Hostal Tamanaco ahora, pero está totalmente deteriorado. Tamanaco. Ok. Pero el dueño de esto era el sobrino del que fue gobernador de Antioquia, Ok. Alberto Willes. Ok. Ignacio Willes. Ignacio murió hace poco de 98 años, ¿ya? Que era un señor muy culto. Sí, sí, y la persona más amable, entonces nosotros subíamos allí y le tocaban a la persona para que lo hiciera rápido para poder seguir el otro. Le tocaban literalmente para que terminara rápido y seguíamos los otros. Ese fue el primer lugar donde pudimos ir allí. Se llamó Hotel Federal, luego se llamó Hostal Tamanaco. Ok. Ya. Las relaciones en ese entonces para sexuales de nosotros eran totalmente clandestinas y siempre buscábamos los lugares más escondidos, Ok. ya escondidos, porque ningún hotel iba a permitir. Y si lo, y si lo permitían, tenían que haber 2 camas y eran 2 hombres. No podía haber una sola cama. Esa era una estrategia. No podía es decir, haber una sola cama. Pagar una Sí. habitación con 2 camas Para poder estar. pasarse. Pero eran hoteles o eran Común moteles? y corriente, no eran hoteles. hoteles Ok. común y corriente. Ahora, a mí ya me tocó 80s, 90s y a mí, yo recuerdo, o sea, por acá había, sobre Argentina, que había un bar muy bonito que se llama Aquelarre. El que la sí. Y luego había un hotel de un señor que le daba códigos a uno. Entonces uno tenía que llamar y decir como una habitación para el 328 y él le decía a uno como llegue en 15 minutos, toca 4 veces y tal, todo era pues así. Así. Entonces uno llegaba, tocaba 4 veces, 328 lo dejaban subir, esperaban una salita y ya le daban una habitación, todo corría un poco como así. Y lo otro era que le tocaba a uno como por el palo. En el palo. Los moteles gimnasio, yo no me acuerdo muy bien esa combinación cómo era que ocurría, pero en los gimnasios habían como unos moteles y había que ir en cada lugar a preguntar, ¿aquí permiten hombres? Ah, que sí, que no, entonces ahí uno ya más o menos iba calculando. Pero esos lugares insignes que vos preguntas, Edal ahora mencionó uno, donde las águilas se atreven. Ok. Yo creo que ese debería de ser un lugar como icónico y recuperado, si se quiere, para la historia, Sí. que existe. Es decir, es esa notaría divina que hay 18, sobre notaría la 18. avenida 1 de Mayo, Ok. que están los Atlas así y que es Es ese el edificio edificio. Panacé. Ok. Una arquitectura muy bonita. Ese lugar es uno de los primeros lugares propiamente gay de la ciudad de ambiente, que además ya Edal nos va a contar un poquito sobre eso, pero digamos como en los relatos que yo conseguí, entrar era muy difícil porque pues te ponías en evidencia, pero salir era peor porque lo estaban esperando todos los ladrones y todo el mundo afuera. Entonces esa idea de Las Águilas se es una película gringa de unos soldados americanos que tienen que llegar a Alemania a rescatar a un soldado. Sí. Entonces esa idea como de esto es un lugar casi imposible, es muy icónico, ahora funciona ahí la notaría, pero eso debería de tener todavía algún significado en clave de la historia. Bueno, Edal, usted fue una de esas águilas que se atrevieron a llegar allá. Cuéntenos cómo era este lugar. Medellín tiene un histórico para nuestra población, que es todo el corredor de Junín. Desde el Parque Bolívar hasta donde se une Palacé con Junín. ¿Ya? Ok. Antes de que se hiciera el Parque San Antonio, allí Eso era como un sí. parqueadero, una cosa. No, una era, manga. habían negocios, inmuebles, Ya sé, y ya había, sé. se me escapa el nombre, había Amarama. no, Amarama es acá arriba ya
después de Ayacucho, un segundo piso, Sí, sí, un segundo que piso. fue uno de los primeros lugares donde habían compartimientos privados, con la cortinita como estilo bar de putas. Sí. ¿Ya? Amorama, es que Amorama, llama. fue el Amorama, primer lugar donde yo Amorama bailé con era un alguien. lugar donde ya uno podía ir allí y en ese compartimiento usted hacía, mejor dicho, se ahorraba lo del hotel. Ok. Se ahorraba lo del hotel. Entonces Junín, para mí, desde la década del 70, enmarca todo lo que fue las formas de diversión restringidas, pero que nosotros aprovechamos ese medio nivel o oportunidad que podíamos tener para nuestras relaciones sexuales o los encuentros Vos sexuales. también conociste un lugar muy bonito que se llamaba el Calamarí. El ¿cierto? Que era un Calamarí, sótano. aquí en el portacomidas. Ok. El Calamarí, pero el Calamarí tenía un instintivo que era de personas adultas mayores. Ok. Y se escuchaba Ya. tango. Sí, el Calamarí, que Y ese lugar existía desde los años 50. sí, Ok. Y era un sótano. Y ahí estaba Banco Bar, estaba el Calamarí, estaba la fonda, la fonda La que después fonda, la trasladaron a acá a la Sucre. mitad, sí. ¿Sí? Entonces eran lugares donde para entrar allí, por ejemplo, como era prohibido, penalmente la Sancionados. relación sexual entre los hombres, se empezó a manejar el timbre. Porque el timbre nos daba que cuando llegaba la policía, el portero timbraba y los dos hombres que estaban bailando se debían separar y coger a la mujer. O sea que eran sitios donde también visitaban hombres y mujeres, Sí, y las sí. mujeres allí eran mujeres lesbianas. Pero eran o más era- bien pocas las mujeres Ok. que asistían a estos lugares. Ok. Ya, pero si no habían mujeres, nos tocaba sentarnos, porque entonces la policía llegaba y nos cogía. Edal, precisamente cuáles eran esas, digamos, prácticas de represión, porque claro, hablamos de mucho temor, del tema de los códigos y demás, pero aprovechando que, digamos, tuviste la experiencia de que te hubieran detenido en algún momento por haber estado en uno de estos teatros, ¿era fuerte realmente la represión? ¿Qué pasaba con una persona que era detenida y llevada, digamos, a un calabozo por prácticas homosexuales? Yo tengo una historia que usted la valorará. El policía, por ejemplo, a mí me cogieron en una ocasión, nos cogieron a dos, ¿ya? El policía nos lleva a la estación, allí le decíamos la estación ahí en San Juan con Bolívar, y La permanencia. si lo llamaban la permanencia norte y la que quedaba en el centro, y la del norte, la que hoy todavía existe allá en el Parque de los Deseos. Ese policía, había uno joven, policía, y nos obligó a que le hiciéramos sexo oral. Entonces yo tengo en mi memoria que yo lo hice con tanto agrado, porque el policía me gustaba. Y entonces el policía creía que me estaba ultrajando cuando me estaba dando era la oportunidad de sentir lo que yo sentía como homosexual, ya. Eso fue un episodio muy bonito que yo lo recuerdo y tengo la imagen del policía, joven, pero la restricción fue brutal, siempre. Se me olvida el nombre del lugar acá por Calasanz, que era como una casa finca donde íbamos los fines de semana, era un lugar de trago, baile, bueno, ya lo recordaré. Y allá nos llegaba la policía y nos tocaba salir por esas montañas, esa manga, a correr de huida de la policía. La represión fue única. Y lamentablemente hay que decirlo, la corrupción siempre ha existido. Sí. Y cuando nos cogían, el dinero que teníamos en el bolsillo, para que no nos llevaran, se quedaba el policía con él. Aquí Y hay un ahí tema- está el punto, es decir, el Código Penal penalizaba las relaciones homosexuales, pero en realidad era muy difícil probar que uno tenía relaciones homosexuales porque te metían a la cárcel si tenías testigo. O sea, como que había, pero el cambio del Código de Policía no. Código de Policía tipificaba todas las conductas y una era
el tema del sexo en espacios públicos entre homosexuales. Entonces especializaron a un combo de policías en buscar homosexuales en los teatros y en determinados lugares de la ciudad donde se hacía más o menos cruising, ¿cierto? Como unos encuentros sexuales, pero en lo que eran unos extorsionistas de mierda, es decir, no era un poco por aplicar el código de policía, sino porque la multa era 450 pesos o 500 pesos en el 78, que eso debía haber sido un montón de dinero, y lo que, si no podías pagar eso, o te metían a la cárcel, pero lo que implicaba era un tema de condena social. Sí. O sea, como el ser señalado a determinada forma implicaba una relación en la escuela, con la familia, con los amigos. O sea, era un orden de violencia de todas las capas sociales. Entonces, claro, casi todos intentaban pagarlo o pagar cárcel para no ser condenados socialmente, que era realmente la condena con la que era más difícil lidiar. Tú en el libro de Raros hablas precisamente de cómo este asunto de la homosexualidad y cómo se veía en la sociedad de la Medellín de los 70s, 80s y 90s, también era mucho un tema de privilegio. Incluso hablabas allí en Raros de un grupo digamos, de jóvenes gay privilegiados que podían, digamos, tener un mayor acercamiento, un mayor disfrute de su homosexualidad, precisamente por el nivel socioeconómico. Y Edal ahorita lo estaba diciendo, sigue habiendo un tema de corrupción. Es algo que permanece, ¿no? Sigue siendo un asunto muy de privilegio quienes puedan acceder a esas, digamos, prácticas que no son muy bien vistas por la sociedad, ¿o no? Claro, yo siempre creo que eso hay que mirarlo con ese filtro de clase social. O sea, de otros filtros, pero el de clase social en términos de las homosexualidades es muy fuerte, casi como que uno podía pensar, las reglas están hechas para la gente de clase media y un poquito para la gente de la gente más pobre, pero la clase privilegiada en últimas es o quien decide esas reglas, pero además quien decide burlarse de esas reglas. Había como, digamos que yo llegaba como a una conclusión, y es que los ricos asumían que los jóvenes pobres eran para su consumo. Entonces no se preguntaban si era homosexual o no era homosexual, sino que había una necesidad y había un intercambio. El otro no nombraba, y los pobres creían que los ricos podían hacer lo que les daba la gana, en uso, que tenían tanto dinero que hasta la libertad la compraban, ¿cierto? Pero en la mitad de todo ese sándwich está la clase media, que es a la que le toca comportarse bien. Y comportarse bien es toda la que las restricciones culturales están puestas ahí. Entonces, como que uno siempre dice que una mujer perdía el honor si trabajaba. Sí. Pero es que cuando usted es pobre le toca trabajar. O sea, ahí no hay honor. Claro que sí. Entonces, en cambio, en la clase media, usted podía medianamente jugarse esa idea. O sea, la clase media está como construida sobre la norma. Las demás pueden, digamos, por arriba o por debajo. Por debajo tienen sus salidas, y con las diversidades sexuales ocurría lo mismo. O sea, él nos puede contar, aquí había unas fiestas de locas ricachonas en el Parque Bolívar. Mira, no era lo mismo Julius en el Poblado. ¿Qué era Julius en el Poblado? Un bar, pero quienes lo habitaban era la gente del Poblado, la gente adinerada. No era lo mismo usted encontrar a Manzanares en Palaceco, en Caracas, donde era habitado por abogados, jueces, pues que tenían un prestigio, formación y tenían dinero. No era lo mismo encontrar a Ceres en Bolivia, quienes lo habitaban eran personas cultas, decentes, poetas, ya. Entonces, quienes no teníamos esos rótulos, nos tocaba ir a buscar lo que siempre se ha llamado el popular, lo popular, sí. ¿Ya? ¿Y qué era para nosotros lo popular? Pues nos tocaba ir a meternos al Teatro Bolivia o Granada para ver a quién podíamos tenerle un sexo oral allí. Sí. ¿Ya? O irnos para un lugar muy, muy común y corriente, por ejemplo, de menos categoría, pero que también lo habitábamos quienes no teníamos dinero. Sayonara era un lugar de encuentro donde no se veía esa clase social, a pesar de que estaba ahí en todo el Parque Bolívar. Sayonara nos dio la oportunidad, quienes no teníamos dinero, de poder ir a tomar un café, comer un helado allá, pero también aprovechar
porque la dueña de ella, María, era una lesbiana. Y esa es la característica fundamental de ese lugar, Sí. o sea, una lesbiana muy reconocida. Y a partir de ahí se crea todo un espacio. Una señora de un temperamento muy agresivo, robusta, y permanecía siempre sentada ahí en la caja, Sí. a la entrada. Y ahí vendían los conos, enseguida el Teatro Lido. Entonces, eso fue Del uno Parque Bolívar. del Parque Bolívar. Ese fue uno de los lugares donde los que no teníamos dinero podíamos como llegar. No éramos pobres, pero sí podíamos ir a gastarnos, a comernos un helado, una banana ahí en el lugar, porque era un lugar de encuentro de personas de ambiente. Edal, usted habla mucho y por la trayectoria que has tenido en una ciudad como Medellín, digamos que has trabajado mucho desde el activismo. ¿Cómo ve uno el activismo de esa época? Porque claro, cuando estamos en los tiempos actuales y se habla de un León Zuleta, se habla de Manuel Belandia y estos personajes, incluso ahorita estábamos hablando previo a empezar el podcast de algunas mujeres que también cumplieron una función importante dentro del activismo. ¿Cómo se trabajó ese tema del activismo? ¿Cómo se veía el activismo de esa época? ¿Un personaje como León Zuleta era cercano o no se conocía un personaje como él? Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con León Zuleta y con Manuel Belandia, ¿sí? Yo vivía en Bogotá, que me fui una época acá de Medellín a Bogotá, y para tu pregunta, Medellín era una ciudad donde quien se mostrara públicamente, pues corría todos los riesgos, desde el señalamiento hasta la cárcel, como me tocó a mí. Porque por fortuna yo sí no tuve que esconderme. Yo no sé dónde me salió, pero fui público desde que me reconozco, tengo uso de razón como homosexual que soy. Medellín ha sido una ciudad que otrora fue demasiadamente duro con las personas que teníamos una orientación sexual diferente a la heterosexual. Hoy, Medellín es una ciudad arcoíris. Todavía con dificultades. Yo le digo al voluntariado, estos 250 chicos que manejamos nosotros, ustedes hoy están en los gloriosos, como se dice popularmente. Ustedes tienen toda la libertad para darle rienda suelta a ese deseo sexual, a esos comportamientos sexuales de cada uno y de cada uno. A nosotros no nos tocó. A nosotros nos tocó buscar cómo liberarnos o el momento para tener nuestros contactos sexuales. Sí. Y contactos sexuales que siempre está en la cortina el temor al señalamiento, a que nos cogiera la policía. Yo creo que más que el señalamiento era el temor hacia la familia. Porque verdad que donde había familias, donde había una persona homosexual, el sufrimiento pleno. Yo tuve una gran oportunidad que me dio mi padre. Hice como un acuerdo con él. Mi padre muy patriarcal, demasiadamente. Les cuento, a mí me mandaban con mi hermano a la zona a que estuviera con mujeres para que me volviera macho. ¿Ya? Se volvió muchas. Entonces, esa era la visión. Pero mi padre, yo llegué a un acuerdo con él en el que, pues, mi vida privada, íntima, yo respetaría la casa. Y ese era otro caso. Respetar la casa era no mariquear en la casa. Respetar la casa era reprimirse uno de lo que uno siente o quisiera hacer o decir. Entonces, para uno desarrollar una personalidad era muy complicado en esa época, el 60 y 70, quienes fuimos personas que nos enfrentamos, fue muy duro, demasiadamente duro. Hablemos de un tema que es muy marcado, sobre todo en el tema de relacionamiento de población diversa, particularmente hombres gays, con relación al tema del cruising. En algún momento hablando con Edal me hablaba un poco de esa conexión de por qué el tema de ir a lugares apartados de la ciudad, a lugares boscosos, al río, para poder tener esa libertad y poder tener una sexualidad más libre allí. ¿Qué conexión hay ahí con el tema del cruising, particularmente ahora que se habla tanto de algunos lugares de la ciudad, cuando estamos hablando de los cerros o algunos de los parques?
¿Había alguna relación ahí con el tema del cruising? ¿Algunos lugares icónicos de Medellín para hacer cruising en aquella época? Yo creo que si hay unos puntos comunes en la historia de las diversidades sexuales, no solo en Medellín, sino digamos a nivel general, en las ciudades, en otros, es el tema del cruising o de un amor anónimo en el que la sexualidad se encuentra. Es decir, si pensamos que no había la posibilidad de un cortejo de modo social, es decir, yo no le puedo echar los perros a él o a ella de un modo directo, sino que hay que construir todo un lenguaje cifrado, pues el modo de encuentro más próximo es empezar follando y tener unos lugares para eso y después crear un lugar de sociabilidad. Entonces casi como que eso, como que nuestra historia, a mí eso me parece fabuloso, es que nosotros nos conocimos follando inicialmente y después llegó la palabra. Okay. Primero están los encuentros sexuales y luego las formas para hablar de esos encuentros sexuales. Entonces, gran parte de nuestra historia está amarrada ahí. Entonces, claro, estos lugares se tienen que ir cambiando en la medida en que se van volviendo muy públicos. Cuando no existía la avenida La Playa, cuando la avenida Oriental, cuando la estaban construyendo, era pura zona de cruising, ¿cierto? O en los 80 y 90, las escalas del Camino Real eran lo máximo, o las escalas del Coltejer, o los baños de la Universidad de Antioquia han sido por excelencia lugares de encuentro. Algunos baños en la ciudad, los baños de San Diego, por ejemplo, durante un tiempo, los de Unicentro. Lo que pasa es que, claro, también con esto, eso se populariza mucho y cuando se populariza se masifica y ahí banderean a todo el mundo porque ya llegan los vigilantes, entonces se acaba la diversión. Porque una cosa, digamos, que con lo que está diciendo ahorita Dal, que tiene su contrapunto, es que a mayor represión frente a todo esto, el deseo se volvía más intenso. Entonces, sí es verdad, había una fuerte persecución, pero había una intensidad y una fuerza en las formas del encuentro sexual y del amor y del deseo que eran increíbles. Es decir, no va a entrar a polemizar que hoy no las haya o demás, pero porque hoy es muy fácil y muy efímero, ¿cierto? En esos momentos donde todo es tan escaso, la profundidad que se le da a ese encuentro, o sea, ese primer amor que aparece para alguien, parce, tiene una fuerza, porque es como que crees que es lo único que va a ocurrir en la vida, entonces hay que desearlo y meterle toda la fuerza. Ya cuando eso se empieza a multiplicar, se le pierde ese sentido mágico. Entonces, el cruising, que podría uno llamarlo como los encuentros en espacios, amarran nuestra historia. Más una historia masculina, ¿cierto? Porque habría que darle una vuelta y pensar que la historia de las mujeres lesbianas es una historia más de intimidades, más de otros espacios. La nuestra, o sea, la masculina, está ligada a esos lugares de ligue, o a estos lugares como sótanos y como espacios de encuentro que ya que quedan como en la ADN de lo masculino. Mira, Memo dice algo que es muy cierto. Los baños de algunos lugares eran los lugares donde nosotros podíamos ir a tener algún contacto sexual. Por ejemplo, el Café Pilsen, el banco, el bar ganadero ahí en la Oriental, en la playa con Sucre. ¿Ese todavía existe? Sí, no, el ganadero se terminó. El Pilsen ahora es un restaurante ahí, pero eran lugares específicos donde nosotros ya lo fuimos frecuentando y aquellos machos, por ejemplo, el Pilsen era visitado, o el ganadero, por gente adinerada. Entonces llevaban los hijos o ellos mismos. Entonces uno mostraba, estando en el baño, cómo mirar, cómo observar al otro. Entonces le daba la oportunidad al otro, pues, estaba mirando, querrá algo. Entonces el otro también aprovechaba el contacto pasajero que se podía tener. Pero fueron muchos los bares, Manzanares, que eran 2 orinales ahí seguidos. Entonces uno llegaba allá y una masturbada ahí, ya. Es que lo que salva eso es el anonimato y el no conocimiento público.
Cuando se vuelve, todas las locas empiezan a decir, ve, que en tal baño tal, empiezan a ir mucho Y Entonces, se dañaba se él. daña el parche. ¿Qué hay? Porque ahorita precisamente estamos hablando mucho de recuperar la memoria. ¿Por qué es importante hablar de la memoria, recuperar la memoria de aquellos años, de los 70, los 80, para las nuevas generaciones, para los chiques de ahora que, lo decía muy bien ahorita Dal, pues pueden expresarse de una manera mucho más libre y demás? Pero, ¿por qué para esta nueva generación es importante que podamos recuperar esta historia? yo no sé si esté equivocado con una percepción. Los chicos de ahora no les interesa la historia que nosotros vivimos, sufrimos, porque más que vivirla fue sufrirla. Ellos hoy tienen otro cuento. A ellos no les interesa el pasado. El cómo hoy ellos tienen la libertad, una libertad que fue transitada por nosotros para que ellos hoy tengan esa plena libertad. Yo lamento eso porque quienes sufrimos, padecimos nuestra orientación sexual y encontrar hoy esa libertad que el joven, chico o chica tiene, decimos, ¿cómo hubiera sido diferente mi vida sexual si yo hubiera tenido la oportunidad que ellos tienen, ¿no? Cuando uno habla precisamente lo que dice Dal, cuando estamos hablando de 30, 40 años atrás, todo estaba muy marcado precisamente por la posibilidad de fluir con nuestra sexualidad, ¿cierto? Y digamos que ahora las nuevas generaciones no tienen esa dificultad, pueden tener sexo con personas de su mismo género o incluso ser mucho más open dentro de esas dinámicas. ¿Es acaso precisamente esa posibilidad de vivir la sexualidad y la expresión de género con mayor libertad lo que hace que se genere ese desinterés? Y particularmente para ti, Memo, el hecho de que haya ese desinterés por parte de las nuevas generaciones, ¿qué negativo le puede traer, por ejemplo, una movilización como la nuestra? Yo enfatizo como en un punto. Es fundamental la historia para estar convencidos y convencidas de que no somos un invento de la publicidad. O sea, de que la publicidad de los años 2020 no nos inventó, ¿cierto? Eso es muy importante, sobre todo porque asumimos que la historia es progresiva y lineal, como en esa perspectiva. Resulta que el problema de la historia es que a veces es regresiva y a veces es cíclica. Y hay muchos derechos hoy conquistados que son fruto de todo lo que personas como Edal, León y otras personas han hecho. Y esos derechos se pueden perder en cualquier segundo. Es solo que se cambie un gobierno, es solo que lleguen gobiernos negligentes y que ciertas iglesias que aparecen nuevamente en el panorama tomen el poder y empiecen a decidir quién se puede besar, quién se puede acostar, cómo se puede vestir uno, que hace retroceder esto. Entonces, saber toda esta potencia de la historia, todo esto que se ha transformado gracias a la historia, significa para estas nuevas generaciones que estén alertas. O sea, todo está ganado, pero nada está conquistado lo suficiente. Hay una ciudadanía que tiene que estar siempre en vigilancia, porque esos derechos en cualquier momento se pueden arrebatar. Es decir, si uno mira países como Brasil, donde las mujeres hicieron unos cambios fundamentales en términos de sus derechos, llegan gobiernos, retroceden todo y quitan esos derechos. Y hay que volver a salir a la calle a pelear esos derechos. Entonces, nuestras ciudadanías no son conquistas cerradas. O sea, no es que ya, es que hay que estar vigilantes ahí. Para eso le sirve a uno la historia. No para que le digan a uno, amor, a usted lo invitaron hace 8 días, sino que tenemos esta larga historia de peleas y hemos peleado para follar. Y hemos hecho la revolución follando. Y esa revolución habrá que seguirla haciendo desde esos mismos lugares, pero sin pensar que ya todo está... Y a mí me encanta que la gente hoy tenga todas las libertades del mundo y fluya en todas las direcciones. Eso me parece a mí como fascinante, como es una conquista la libertad humana. Pero siempre esas conquistas tendrán que tener un sentido político, porque si no siempre tenemos este riesgo de que alguien llegue y las arrebate. Ahí Memo, Yo quisiera complementar lo de Memo, y es, a Medellín en su historia le hace falta un reconocimiento, desde lo poblacional hasta lo territorial. Medellín tiene unos puntos claves históricos
para el movimiento, porque no podemos dejar de hablar de esos puntos territoriales para el hoy. Por ejemplo, la base fundamental de nuestra actividad homosexual fueron los teatros, los bares y unos lugares marcados que la población misma los marcamos para poder tener esos encuentros. Yo no sé, un historiador como tú, Memo, habrá que irnos a lo histórico de Medellín, dentro del recorrido de las calles. Sucre tiene un recorrido de nacimiento de la población trans y no le hemos dado ese reconocimiento. Es que en la década del 70-80 no era tampoco fácil ser trans, era lo más complicado, ¿ya? Unos sitios que ojalá alguien tenga esa oportunidad de hacer visible para que quienes hoy tienen la libertad en su ejercicio, en su orientación sexual y en su identidad de género, puedan decir, gracias a aquellos que empezaron a transitar, a caminar, y hoy nos dejan esto. Medellín está lleno de lugares, bares, restaurantes. Yo creo que acá, si hablamos solo de los teatros, donde nosotros como homosexuales podíamos ir a desahogarnos sexualmente porque el macho nos ponía a mamar, porque el macho era él y el marica éramos nosotros, entonces nos permitía que lo hiciéramos, como el Teatro Bolivia, el Granada, el Kemper, etcétera, etcétera, ¿ya? Y otros lugares específicos como restaurantes, heladerías, y no digamos de las calles, porque el marco de lo que es desde Bolívar hasta Barranquilla, carreras y calles enmarcan una vida donde empezó la lucha por la liberación de nuestra orientación sexual, identidad de género en Medellín. Particularmente lo que hemos querido con este episodio de Primavera Queer Podcast es recuperar un poco esa memoria, de traer de esa historia que muchas veces las nuevas generaciones no conocen, precisamente por todo lo que había de mito en torno al tema de las diversidades, y por eso yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Se nos está acabando el tiempo porque sabemos que es reducido, pero yo sí quiero finalizar con una pregunta para ambos, y es que cada uno de ustedes me diga qué fue eso positivo y negativo de cada una de esas dos momentos de la historia, de ese Medellín de ambiente, de esas historias maricas que se dieron por allá en los 70, 80 y 90, que era realmente eso importante, que debería prevalecer, que era eso negativo, y hacemos lo mismo para la época actual. ¿Cuál es eso positivo y negativo que se encuentra desde la movilización? Yo hablaría más de lo positivo, perdón, porque lo negativo fue lo que me construyó hoy una satisfacción de encontrarme con una nueva visión, de compartir con una cantidad de jóvenes con todas estas libertades que yo no las tuve. Pero me satisface que mi recorrido, que fue totalmente adverso a lo que ellos viven hoy, haya sido el aporte de la libertad plena en su sexualidad que hoy tienen ellos. Okay. Memo. Yo creo que un sentido fuerte de esa historia tiene que ver como con el proceso de resistencia. O sea, las diversidades sexuales nunca han dejado de existir, y pese a los contextos que ocurran, han sabido cómo leer ese contexto y cómo hacerle el quite. Entonces yo creo que esa historia para mí es una historia muy ganadora, y es que ponen una penalización por esta, entonces sabemos por dónde se le hace la línea de fuga a esta penalización. Entonces nunca hemos abandonado esta idea de la diversidad sexual, y hoy se ha multiplicado, y yo creo que esa no negación es justamente para que las libertades hoy se multipliquen de las formas posibles, para que la gente sea en el sentido que construya su vida y viva su sexualidad y sus formas de amor o de desamor o de despecho, y como quieran, en las formas posibles. Pero para eso ha habido gente que ha resistido y que ha insistido en su placer, y yo creo que siempre habrá que seguir insistiendo en esas formas del placer y en esas formas plurales del placer. Ok, ya ustedes lo ven, pues ahorita lo decía Memo,
es un símbolo de resistencia, resistencia como la que muestra también este lugar, Men's Club Porno Bar, acá en el centro de la ciudad, un lugar que lleva ya 25 años, donde también se han construido muchísimas historias, y por eso también la importancia no solo de recuperar los temas, sino también los lugares, y por eso pues estamos agradeciendo infinitamente a TWC de Webcam Company, que ha sido la empresa que nos ha permitido desarrollar estos podcasts, igualmente pues también a la producción de Ego City, a lo que es también Feedback, y a Comunicando Belén, que gracias a sus capacidades tecnológicas nos han permitido pues desarrollar esta serie de podcasts. Para nosotros es bien importante haber estado con ustedes, muchachos, que nos hayan refrescado un poco la memoria desde a cada una de sus perspectivas. Yo quisiera que finalmente, para que vayamos finalizando este podcast de hoy, un último mensaje para estas nuevas generaciones, para que también haya ese compromiso de ir recuperando la historia LGBT de la ciudad de Medellín. Yo termino con una frase que siempre la promulgo. El derecho no se pide, el derecho se exige que se cumpla. Ok, ahora mismo. Yo creo que hay que insistir en el placer, en la libertad y en las conquistas que se dan en la calle. O sea, las diversidades sexuales y de género han sido posibles por la calle, por la insistencia en la calle, y habrá que seguir insistiendo en la calle. Cuando digo calle es que ahí se pelean los derechos, ahí se conquistan esos derechos, y habrá que seguir siempre ampliando ese escenario posible de los derechos en la calle. Y en los cuartos oscuros, y en los lugares de sexo, y en todos los lugares donde el sexo y el placer son posibles. Bueno, muchísimas gracias a Memo Correa y a Adam Monsalve, quienes nos acompañaron en esta edición de lo que es Primavera Queer Podcast. Nosotros les invitamos para que nos sigan acompañando en cada uno de los capítulos, y nos vemos en una próxima edición. Primavera Queer, un podcast de Ego City, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar. Una coproducción de Ego City con Feedback y Comunicando Belén.